Las fechas de los Evangelios. Esta diapositiva presenta gráficamente algunas de las fechas y eventos más importantes del primer siglo, incluyendo cuándo fueron escritos los Evangelios y la relación entre estas narrativas. La mayoría de los investigadores ubican la fecha de la muerte de Jesús durante la Pascua del año 30. Los libros más antiguos del Nuevo Testamento, las cartas escritas por Pablo, fueron compuestos en la década de los años 50. A mediados de los años 60, Santiago, Pedro y Pablo sufrieron el martirio. Pedro y Pablo posiblemente murieron durante la persecución de la Iglesia en Roma por parte de Nerón. Es posible que la muerte de estos importantes líderes de la Iglesia motivó a que se escribieran las narrativas sobre la vida de Jesús. En el año 70, el ejército romano destruyó la ciudad de Jerusalén y su templo, dando fin, de manera efectiva, a una rebelión judía en contra del imperio que ya llevaba 4 años. Aunque algunos expertos no están de acuerdo, la mayoría de investigadores creen que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse alrededor del año 70. Este consenso entre los expertos afirma también que los evangelios de Mateo y Lucas se compusieron independientemente el uno del otro en algún momento en la década de los 80s o 90s en el primer siglo. Ambos usaron una copia escrita del Evangelio de Marcos como fuente material para sus propias narrativas. Además, porque Mateo y Lucas contienen grandes cantidades de materia común que no se encuentra en Marcos, la mayoría de los investigadores afirman que ambos evangelistas también tuvieron acceso a una colección de enseñanzas de Jesús, la cual incorporaron a sus obras. Esta fuente de mensajes se conoce como Q, y posiblemente se compuso en la década de los años 40 o 50. Esta explicación sobre los orígenes de los evangelios de Marcos, Mateos y Lucas indica por qué son tan similares, pero al mismo tiempo tan distintos. Esta convicción teórica se llama la hipótesis de las dos fuentes, porque se ve que Mateo y Lucas han usado dos fuentes escritas, Marcos y Q. El Evangelio de Juan surge como una tradición literaria independiente que no está directamente conectada con la tradición sinóptica. Esto explica la mayoría de las diferencias entre Juan y los sinópticos. La narrativa joánica se sostiene en tradiciones orales y posiblemente escritas que fueron transmitidas desde las primeras décadas del cristianismo. Esta exploración de las narrativas de la pasión en los 4 evangelios presupone esta aclaración sobre las fechas y las relaciones entre los evangelios. Así, comenzaremos los comentarios con la narrativa de Marcos, luego discutiremos cómo Mateo y Lucas adaptaron Marcos y finalmente consideraremos la narrativa de Juan.